En este video vamos a abordar dos temas: riesgo de hiperinflación y teoría del caos, primero por separado y luego la relación entre ellos. La primera distinción, que la economía clásica está más asociada a la derecha y la economía keynesiana está más asociada a la izquierda. La economía keynesiana está representada por Keynes y esencialmente sostiene que tiene que haber una participación importante del Estado, tiene que haber un Estado grande, de tal modo que cuando en los ciclos económicos haya recesión y las personas no tengan dinero en el bolsillo, el gobierno inyecte dinero para hacer subir la economía. Y si lo vemos acá en este gráfico que representa el crecimiento del Producto Bruto Interno en Argentina y en Estados Unidos, bueno, cuando está caído el Producto Bruto Interno, cuando la economía está baja, hay que inyectar la economía para que suba, y cuando está demasiado alta, quienes sostiene que hay que hacer recortes para enfriar la economía, y en este punto, cuando la economía aquí en Argentina está muy alta, aquí habría que hacer recortes para bajar la economía. Eso es esencialmente, muy simplificadamente, la principal característica de esta visión. Por otro lado, la visión clásica, representada principalmente por Adam Smith, lo que dice es que el tamaño del Estado debe ser pequeño y la mano invisible del mercado es la que debe regir estos ciclos económicos y no el Estado. Entonces, si vamos a la parte de historia, acá tenemos el Producto Bruto Interno per cápita en todos estos países, y lo que sostiene Smith es que esta mano invisible, durante todo este periodo que se le llamó la época dorada, donde en esa época dorada en Estados Unidos subieron las acciones muy fuertemente, fíjense, de este punto a este punto, y en esta etapa de oro fue, bueno, se conoce como los años dorados de Estados Unidos, también de Argentina y de muchos países, y fíjense cómo el Producto Bruto Interno per cápita sube muchísimo en esta etapa, hasta que llega el 1929, donde en esta fecha se caen las acciones, esta burbuja se pincha, nos caemos, hay muchísimas corridas en los bancos, se funden muchísimos bancos y entramos en la Gran Depresión, que comienza en el 29. Fíjense el Producto Bruto Interno como cae muchísimo en Estados Unidos, pero también afecta a otros países. En este momento, Keynes dice que la mano invisible del libre mercado, que aparentemente había estado funcionando durante toda esta etapa, ya, ¡pum!, esto ya no funciona más y esta es la prueba, fíjense la caída. Entonces, le convence al presidente Roosevelt, que fue el presidente en esta época en Estados Unidos, que aplique la política keynesiana como con el New Deal, el nuevo acuerdo, en 1933, y de qué manera: inyectando dinero en la economía, y cuando inyecta dinero en la economía, fíjense cómo la economía sube muchísimo, y entonces hasta aquí llega la economía clásica representada por Adam Smith principalmente, y a partir de aquí la economía keynesiana representada por Keynes. ¿Cuáles son las causas de la inflación en la Argentina? La respuesta va a depender de la ideología. Para algunos economistas, la principal causa es la emisión de dinero por parte del Banco Central para financiar al gobierno que no mantiene un presupuesto equilibrado. En el caso particular de Argentina, el monstruo de las LELIQ también está muy relacionado con la inflación, y por un lado está la tasa de interés, que es enorme, que es esta zanahoria que alimenta este monstruo, y esa enorme cantidad de dinero genera inflación, y por otro lado la deuda que genera las LELIQ, que está relacionada con la insolvencia del Banco Central. Cuando el Banco Central no tiene suficientes dólares en la reserva, puesto que hay deuda en pesos y en dólares, entonces hay acreedores que piensan que no se van a pagar las deudas, y esto aumenta el riesgo país, y al aumentar el riesgo país aumenta la tasa de interés, es decir, aumenta el tamaño de esta zanahoria y aumenta este monstruo.
Hay dos listas de reproducción grabadas, una con 5 videos y otra con 6. Es un tema bastante complejo, pero ahora simplemente vamos a mostrar un fragmento de este video para tener una idea intuitiva. Para entender la amenaza del monstruo de las LELIX, debemos entender primero su predecesor, que son las LEVAX. Vamos a comenzar explicando las LEVAX partiendo del gobierno, que por un lado tiene gastos y por otro lado recaudación mediante impuesto, y si el gasto es mayor que la recaudación, entonces tenemos déficit fiscal. ¿Cómo se financia este déficit fiscal? Si este déficit se financia con emisión monetaria por parte del Banco Central, entonces aquí cabe la pregunta, ¿esta emisión genera inflación? Simplificando muchísimo el análisis, consideremos una cantidad de dinero de 20 pesos y una producción de 2 manzanas. En este caso trivial, cada manzana va a costar 10 pesos. Si ahora emitimos dinero y duplicamos la cantidad de dinero de 20 a 40, entonces si la producción también se duplica, en este caso cada manzana va a costar 10 pesos. Ahora, si la producción es la misma, ahora cada manzana va a costar no 10, sino 20 pesos, y en ese caso los precios van de 10 a 20, por lo tanto la inflación es del 100%. Pregunta, ¿cómo podemos bajar esta inflación? Un modo es el Banco Central emitiendo LEVAX. Entonces yo pago 10 pesos y el Banco Central me da las LEVAX, y ahora la cantidad de dinero pasó de 40 a 30, por lo tanto cada manzana vale no 20 sino 15 pesos. Los precios pasaron de 10 a 15, por lo tanto la inflación fue del 50%. Si analizamos este gráfico, que es la referencia 1, las referencias están en la descripción del video, la base monetaria del 2003 al 2017 subió exponencialmente y las LEVAX acompañaron ese crecimiento tremendo. Entonces la emisión de dinero fue seguida de un enorme incremento en la cantidad de LEVAX. Quiere decir que un monstruo que comenzó siendo pequeño fue creciendo, creciendo, creciendo hasta tomar un tamaño enorme, y la zanahoria que alimentó este monstruo de las LEVAX fue la tasa de interés. Bien, y lo importante del crecimiento de estos monstruos, que muta del monstruo de las LEVAX al monstruo de las LELIX, esto está explicado aquí, pero lo importante es que, como se muestra en este video, que les dejo en la descripción, cuando aparecen las LEVAX en el 2002, aquí quedó grabada la frase famosa de Mario Blecher, que la codicia, que es la tasa de interés muy alta, supere al pánico, al temor de que esto no se pague. Bien, y como está explicado en este video, esta estrategia consigue en alguna medida controlar el precio del dólar y la inflación. Pero en algún momento esto se puede revertir. Entonces el pánico de que no se paguen estas letras puede superar a la codicia. Y en ese caso se destapa la olla a presión y salta tanto el dólar como la inflación. Entonces aquí se puede usar el síndrome de la rana hervida, que se puede aplicar a la inflación, que es lo que vamos a ver ahora, a la economía en general, al calentamiento global. Ahí pueden ver efecto invernadero en mi canal, al trabajo, a la amistad e incluso a las parejas. Entonces hay una primera etapa donde hay desconocimiento, pensamiento colectivo, acostumbramiento. En el caso de la inflación ya hemos pasado esa etapa, ya nos dimos cuenta del problema de la inflación y como consecuencia ya hay algunos pobres sapos fallecidos, pero esto nos puede ocurrir también a nosotros. Y en el caso del calentamiento global estamos todavía en esta etapa. Bien, entonces en este momento es enorme el monstruo de las LELIX y es enorme la tasa de interés, que es la zanahoria que alimenta este monstruo. Y en esta etapa, si la codicia es mayor que el pánico, es decir, si la tasa de interés de las LELIX, y esto también se aplica a los plazos fijos, etc., si la codicia es mayor que el pánico, entonces tenemos un problema porque tenemos inflación contenida. Es decir, nos salta la tapa, pero tenemos más fuego y por lo tanto más presión. Y si la respuesta es no, ya el pánico es tan grande que la tasa de interés no me resulta atractiva, entonces peor.
porque ahí sube de golpe la inflación y salta esta tabla. De manera muy simplificada, aquí antes teníamos LEVAC, ahora apretamos F5, actualizamos y ponemos LELIQ. Entonces, cuando el pánico supera a la codicia, los banqueros pueden decir: no juego más, te doy las LELIQ y dame los pesos. Entonces, en estos momentos, el monstruo de las LELIQ es mayor a la base monetaria, es decir, al dinero que hay en circulación. Esto significa que si todos cambiaran LELIQ a pesos, los precios podrían pasar a más del doble. Pero esto ya es viejo, así que esto, chao. ¿Qué tenemos ahora? Que las LELIQ triplican la base monetaria. Pueden ver en este artículo de Juan Gasalla. Entonces, como ahora las LELIQ triplican la base monetaria futura, en el caso de que todos devuelvan su LELIQ, serían 4 veces la base monetaria actual. Vamos a ver esto gráficamente. Si esta es la base actual, y acá tenemos las LELIQ, que por ahora están dentro de bancos, y los banqueros dicen: no juego más, dame lo que valen las LELIQ, que es 3 veces la base monetaria, y yo te devuelvo el monstruo. Entonces ahora la base monetaria futura va a ser la que teníamos antes, más las equivalentes a LELIQ, es decir, se va a multiplicar por 4. Entonces, si sucede algo parecido a esto, la inflación se dispara, pero si no sucede, este monstruo sigue creciendo. Bien, con esto terminamos con el tema de las LELIQ. Y ahora pasamos al cuarto punto, que es rezago. En este video que les dejo en la descripción se explica el rezago en detalle. Ahora solo voy a explicarlo intuitivamente. La idea es que la emisión monetaria no impacta inmediatamente. Por ejemplo, en el 2003 la emisión monetaria fue más del 50% y sin embargo no impactó inmediatamente en la inflación, que en el 2003 fue 3.7%. Pero sí impacta con un rezago, con un efecto diferido. Y es uno de los factores que alimenta estos monstruos financieros. Ahora, en el 2003 la inflación fue muy baja porque, entre otras cosas, no había memoria inflacionaria. Ahora la situación es muy distinta. Muy simplificadamente, tenemos una inercia inflacionaria enorme y en este momento lo que está impactando en la inflación es la emisión ya generada por estos pesos emitidos en el pasado. Entonces son los pesos emitidos en el pasado los que atizan el fuego de las hogueras del barco y le imprimen más velocidad. Y ese efecto de la emisión de dinero en la inflación tiene un rezago que puede ser de más de un año. O sea que el aumento de velocidad actual lo causa la emisión de dinero efectuada antes. Pero como se estuvo emitiendo en forma continua, la emisión de dinero va a continuar impactando en el futuro. Es decir, que puede ocurrir que durante más de un año haya impacto de la emisión de dinero en la inflación, incluso si ahora dejáramos de imprimir dinero. Bien, ahora intentaremos responder otra pregunta muy relevante. Además de la impresión de dinero, ¿existen otros factores que generan inflación? Además de los formadores de precio y de la especulación financiera, que es más complejo de analizar porque la respuesta está en función de la ideología. Bueno, en lo que sigue vamos a ver dos aspectos que hacen aumentar la inflación, aunque no hubiera nada de impresión de dinero. Una es la reducción de la oferta, y en particular las empresas que se van del país, y otra es la huida del peso. Vamos a comenzar con la reducción de la oferta. Si hay 40 pesos circulando y 2 manzanas, cada manzana cuesta 20 pesos. Si ahora se reduce la producción y paso de 2 a 1 manzana, esta manzana cuesta ahora 1, 2, 3, 4, 40 pesos. Es decir, la reducción de la oferta hace subir la inflación. Ahora, cuando existen demasiadas causas actuando simultáneamente, se crea el caldo de cultivo para que un evento, como por ejemplo un cambio en el Ministerio de Economía, que en otro país no causa inflación, en Argentina termina acelerando la inflación, como se puede ver acá. Hay un aumento brusco de inflación. Entonces hay negocios que dicen,
por hoy se agrega un 20% de recargo a los precios actuales. Y una vez que se acelera la inflación, por ejemplo aquí ya se proyecta en el orden del 94%, cerca de 100, y cuando esto ocurre aumenta la expectativa de inflación, que aquí ya estamos en aproximadamente 100%. Entonces la gente espera que suban mucho los precios. Esta aceleración de la inflación crea mucha expectativa, y entonces esta expectativa de muy alta inflación conduce a la huida del peso. La gente quiere huir del peso y se apresura en comprar, porque hay que comprar antes de que aumente. Entonces esto explica esta flecha. Ahora, ¿cuál es la reacción de los que venden? Bueno, hay dos opciones. Si venden, entonces debido a esta alta expectativa de inflación, aumentan los precios para cubrirse, para cuando tengan que reponer mercadería. Entonces en ese caso sube la inflación. Ahora, si no venden, vimos que la reducción de la oferta, cuando se vende menos, sube la inflación. Es decir, en cualquiera de los dos casos, sube la inflación. Y esto explica esta flecha. Cuando hay huida del peso, sea que vendan o no vendan, eso causa más inflación. Esto explica esta otra flecha. Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola. Y cuando esto ocurre, es cuando existe altísimo riesgo de hiperinflación. Porque si partimos, por ejemplo, de una inflación del 100% y hay mucha huida del dinero, entonces, como vimos recientemente, esta huida del dinero causa más inflación. Por ejemplo, pasa de 100 a 120. Y ahora hay más apuro de comprar rápido. Entonces, aumenta la huida del peso. Cuando esto ocurre, vuelve a aumentar, por ejemplo un 20% respecto de esto, y luego vuelve a dar de nuevo la vuelta, 20% más, vuelve a dar de nuevo la vuelta, y esto puede terminar en 200, 300, lo que sea, y es cuando puede ocurrir la hiperinflación. Entonces, resumiendo, hay varias causas que generan inflación, aquí he explicado solamente algunas de ellas, y lo importante es cómo tapamos esta olla para que no explote. Entonces, volviendo a la analogía de la inflación como un barco que tiene mucha inercia, lo que se hace es tirar anclas que intentan frenar la inercia de este barco. Control de precios, que la crítica es que es como tapar una parte de la olla, es decir, los precios que se controlan, pero en todos los otros precios que no se pueden controlar, no va a ser efectiva esta manera de frenar el barco. Y estas otras dos, dólar oficial y paralelo, o sea, el cepo y tarifa, están analizadas en estos dos videos, por eso no lo explico. Pero lo que vamos a ver ahora, que es muy relevante, es una diferencia crucial que hay entre esta causa, huida del peso, y todas las otras demás causas, que están todas relacionadas entre sí. Y para explicar esta diferencia, vamos a utilizar conceptos de teoría del caos. Ahora vamos a explicar el efecto mariposa, Butterfly Effect, en relación a la posibilidad de hiperinflación en Argentina. El efecto mariposa es un concepto que se usa en teoría del caos. En este video, teoría del caos, orden oculto, ecuaciones diferenciales, parte 4, explico en detalle las bases matemáticas para los que les interesa. Aquí voy a explicarlo solo en relación con la hiperinflación. El efecto mariposa dice esencialmente que el aleteo de una mariposa es capaz de alterar la trayectoria de un tornado. Es decir, que bajo ciertas condiciones uno arranca de este punto y tiene una trayectoria determinada, y se arranca de un punto apenitas diferente, las trayectorias pueden terminar en lugares muy distintos. Obviando la parte matemática, una
condición esencial para que estos sistemas tengan tanta sensibilidad a las condiciones iniciales, a pequeños cambios en las condiciones iniciales, es la no linealidad. En esta conferencia pueden ver con mucho detalle el efecto mariposa de la pandemia en Argentina, y van a ver que existen modelos matemáticos que pueden predecir el comportamiento futuro, al menos en forma aproximada. El problema de la huida del peso y la relación con la hiperinflación es aún más complejo, y resulta complejo porque hay una tendencia exagerada a pensar en forma lineal. El extremo de esta tendencia lo pueden ver en el siguiente video. ¿Cómo andan? Buenas noches. Che, les hago una consulta. Acá estoy haciendo unas tareitas y quiero que lean esto. Miren el problema. El problema dice, Joaquín, que hoy cumple un año, ya tiene 6 dientes. ¿Cuántos dientes tendrá a los 40 años? Ahí deberíamos decir cuántos dientes tiene una persona, porque si tengo que hacer que en un año le crecieron 6 dientes y en 40 años cuánto va a tener, 40 por 6, papá va a tener la jeta como un cocodrilo ese hombre. Después dice, la C, cuando cumplió 2 años, Silvina pesaba 16 kilos. ¿Cuántos kilos pesa hoy que cumple 30 años? 240 kilos va a pesar. Bien, volviendo a la inflación y a sus causas, este concepto de linealidad es crucial para entender la diferencia que hay entre todas estas causas por un lado y la huida del dinero por otro lado, porque esta huida del dinero es la que va a estar muy relacionado con la hiperinflación. Esto es lo que vamos a ver ahora. Analicemos, por ejemplo, la linealidad o no linealidad entre la emisión monetaria y la inflación. Como vimos anteriormente, la emisión de dinero en el 2003 fue superior al 50% y sin embargo la inflación en ese año fue del 3.7%. Entonces uno podría tentarse a inferir que no hay proporción, que no está correlacionada la impresión de dinero con la inflación. Eso lo pueden ver en detalle en este video que tiene este título. ¿Cuál es la respuesta que dan los monetaristas? Eso lo pueden ver en detalle en este video, inflación como fenómeno monetario, visión monetarista. Y lo que se ve aquí es que si se analiza la correlación no en un año, sino en un periodo largo, en este caso de 75 años, entonces uno ve que la emisión, que son estas líneas punteadas, y la inflación, que es esta línea continua, sí mantiene mucha correlación. Entonces, por ejemplo, en estos 2 años, la emisión es cercana al 400% y la inflación mantiene proporción. Y en el año 89, que es la hiperinflación de Alfonsín, la emisión fue de aproximadamente 5.000% y la inflación fue también aproximadamente de 5.000%. Entonces ahí sí guardan proporción. Entonces uno puede ver que en el largo plazo, al menos en Argentina, en este periodo, emisión e inflación sí mantienen una proporción. Bien, si ahora analizamos la linealidad de este factor, que también contribuye a la inflación, en forma simplificada, si los productores de manzana, en este caso, salen del país o dejan de producir, y ahora en vez de 2 manzanas se produce una, y la cantidad de dinero no cambia, entonces ahora aumenta el valor de la manzana, entonces mientras más se reduce la oferta, más aumentan los precios. En rigor esto no es tan lineal por varias razones, entre ellas
que estos efectos van propagándose entre ellos y se van potenciando, pero exhiben al menos algún nivel de proporción. Lo que vamos a ver ahora es que este factor, la huida del peso, puede ser mucho más explosivo que todas estas otras causas. Eso es lo que vamos a ver ahora. En este caso, como vimos anteriormente, cuando partimos de un nivel alto de inflación, esto hace que la gente huya del dinero y esto, como vimos, aumenta la inflación y entonces pasa al mismo razonamiento pero con una inflación mayor, y esta velocidad con la que va aumentando la velocidad de circulación del dinero no está regida por ningún modelo económico. Entonces un economista puede decir, sí hay modelos económicos. Aquí, cuando aumenta la velocidad de circulación del dinero, la rapidez con que el dinero pasa de una mano a otra, eso hace aumentar el nivel de precios, si los otros términos de la ecuación fueran constantes. El problema es que cómo varía esta velocidad de circulación del dinero en el tiempo es lo que no tiene un modelo matemático. Eso lo pueden ver en detalle en el video que tiene este título, y lo que dice es: en diciembre del 88 el circulante y el dinero bancario rotaba en su totalidad cada 10 días. En julio del 89 lo hacía cada 3 días, entonces aumenta esta velocidad de circulación y la inflación había trepado al 200% mensual. Los precios se multiplicaron por 3 en solo 30 días. Entonces esta velocidad de circulación del dinero puede aumentar drásticamente y entonces el nivel de precio aumenta drásticamente y se torna incontrolable. Entonces, no solo no es lineal, sino que, a diferencia del modelo matemático que se usa en la pandemia, ni siquiera existe un modelo que prediga al menos aproximadamente el comportamiento de esta velocidad de circulación del dinero. Entonces, en ese caso, la economía se torna tan inestable que se puede comportar como un efecto mariposa incontrolable. Y en ese caso, un cambio de ministro, el resultado de una votación o una reacción adversa del FMI o cualquier otro evento puede convertirse en el aleteo de la mariposa. Ahora vamos a ver algunas relaciones entre las causas de la inflación. Habíamos visto que la inflación muy alta conduce a la huida del dinero, o en otros términos, aumenta la velocidad de circulación del dinero porque la gente se apura en comprar, cuando tiene plata, por supuesto. Esto pueden verlo con mucho más detalle en este video, y para simplificar muchísimo la presentación vamos a suponer que el dinero circula una sola vez, o sea, da una sola vuelta, aunque en la realidad nunca suceda. Entonces B, que denota velocidad de circulación del dinero, es 1, ¿ok? Y ahora vamos al canal, hacemos clic en lista de reproducción y luego en esta lista de reproducción titulada Economía durante la pandemia. Y lo que vamos a ver ahora es un fragmento del primer video de esta lista. Supongamos que tenemos solo 20 pesos y una producción de solamente 2 manzanas. Entonces cada manzana va a costar 10 pesos. Esta manzana cuesta 10 y esta manzana cuesta 10. Si ahora el Banco Central imprime dinero primero, 20 pesos, y los inyecta al mercado, ahora el precio de cada manzana va a ser 20 pesos. Esta cuesta 20 y esta cuesta 20. Si ahora, por efecto del coronavirus, se trabaja menos y por lo tanto se reduce la producción, en vez de 2 manzanas tenemos solo una manzana, ahora cada manzana va a valer ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 40 pesos y habría una tremenda inflación. Sigamos analizando la situación durante la pandemia.
Esta lista de reproducción tiene 14 videos. Ahora vamos a ir a este video dentro de esta lista y ahí podemos ver que durante la pandemia habían fuerzas que elevaban el globo de la inflación, entre ellas la inyección de dinero, o sea, la emisión monetaria, y la reducción de la oferta, que al reducirse la oferta, los precios pasaban de este punto a este punto. Antes lo habíamos visto con las manzanas, pero también habían fuerzas hacia abajo, no solo porque mucha gente no tenía dinero, sino porque la gente no salía de sus casas. ¿Cuál es la situación ahora en el 2023? Que ya no hay cuarentena y la gente puede salir a comprar si tiene dinero. Entonces esto sería como tirar peso del globo, estas fuerzas hacia abajo, y por otro lado la impresión de dinero, la reducción de la oferta y todas las demás causas hacen que aumenten estas fuerzas, es decir, aumenta el fuego, el aire del globo se vuelve más liviano y eso hace subir el globo. Pero uno de los aspectos más importantes que se agrega en el 2023 es que la inflación ahora es mucho mayor que durante la pandemia. Y como vimos antes, esto conduce a la huida del dinero. Entonces la velocidad de circulación del dinero aumenta. Y si ahora partimos del estado anterior de esta ecuación, ¿se acuerdan que la base monetaria era 40? Porque se duplicó de 20 a 40. La velocidad de circulación del dinero era 1. Había una manzana porque se redujo la oferta, de 2 manzanas a 1 manzana, y el precio de la manzana era 40. Entonces teníamos 40 por 1 igual a 40 por 1. ¿Okay? Si ahora la velocidad de circulación de dinero aumenta, o sea, da 2 vueltas, entonces los precios se duplican, asumiendo que los otros términos se mantienen iguales, o sea, lo demás igual o ceteris paribus, que es la hipótesis que usamos hasta ahora. El problema es que en la realidad esto no ocurre, y mucho menos en el 2023. En este año no tenemos ningún ceteris paribus, porque en este año tenemos simultáneamente emisión de dinero, aumento de la velocidad de circulación del dinero y reducción de la oferta. A todo este análisis hay que agregarle varios factores, además de la influencia de las anclas y otros aspectos de índole económica. Hay que considerar también decisiones del FMI y otros aspectos políticos que van más allá de mi área de conocimiento, pero que desde el punto de vista matemático y económico elevan las expectativas de inflación. Entonces, cuando suben las expectativas de inflación, como una profecía autocumplida, aumenta la inflación. Y las expectativas de inflación hace tiempo que comenzaron a tener efecto en Argentina, porque cuando la inflación es un efecto esporádico, como el caso de la pandemia en varios países, la gente no espera inflación o espera menos inflación. Entonces, por un lado la inflación sube menos y por otro lado luego se puede controlar y baja, como ahora bajó por ejemplo en Estados Unidos. En el caso de Argentina, hace décadas que ya hay memoria inflacionaria, entonces la gente está esperando más inflación y esas expectativas de inflación conducen a aumentos de precios y hacen subir la inflación. Para los que les gusta la parte técnica, todas estas fórmulas pueden encontrarlas en este libro, que está en internet en PDF, y en la página la mayoría de estas fórmulas están implementadas en MATLAB y explicadas en varios videos. Yo había decidido dejar de grabar videos de economía hace un par de años, pero mi amigo Diego Salinas me convenció de lo contrario. Diego tiene un programa en televisión, Economía en Vivo, que lo recomiendo no solo por lo valioso del contenido, sino por la honestidad con que aborda los temas. En la descripción les dejo el enlace. Yo dejé de estudiar economía hace más de 5 años, así es que si encuentran algún error, sientan total libertad de mencionarlo en los comentarios. En este momento estoy trabajando en control del estrés.
Y ahora sí, el último tema de este video. Si han llegado hasta aquí es porque les gusta profundizar y no quedarse con las explicaciones superficiales. Además del efecto mariposa, la teoría del caos es extremadamente interesante tanto desde el punto de vista matemático como social. Con respecto a las aplicaciones de teoría del caos en ciencias sociales, mi hermano Eduardo hizo el doctorado, acá está con mi mamá, y tiene libros publicados para los que les interese el tema de ciencias sociales. Yo tengo muchas limitaciones en ciencias sociales. Ahora, con respecto a los aspectos matemáticos, para aquellos que les interesen, pueden ver esta lista de reproducción titulada Curso de Posgrado Ciencias de la Computación y Control del Estrés, y en particular estos videos, Teorías del Caos, Orden Oculto. Y lo que se explica en estos videos básicamente es que detrás del aparente caos existe un orden subyacente, descrito incluso matemáticamente en varios casos. ¿Y cuál es la relación entre este orden subyacente y el control del estrés? Por un lado, las técnicas de respiración contribuyen a reducir la ansiedad y el estrés, pero cuando avanzamos en técnicas de meditación más sofisticadas, podemos lograr cambiar radicalmente la percepción de los eventos externos, al punto tal que comienzas a encontrar un orden subyacente al aparente caos. Y esto lo pueden ver con más detalle en todos estos videos.